respuesta inicia temas del día. De inmediato pasamos a revisar nuestra pregunta del día para que participe en ella. Aquí la tenemos. Donald Trump dijo que el buque USS Boxer derribó un dron de Irán. El país persa lo desmiente, mostrando imágenes captadas por su avión no tripulado. ¿Derribó Estados Unidos uno de los suyos, como sugiere Teherán, o ni siquiera se atrevió a apretar el gatillo? Opine. Y este 19 de julio Nicaragua celebra los 40 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Con actividades políticas y culturales, el pueblo conmemora el triunfo del movimiento insurgente liderado por Daniel Ortega, que unió a campesinos, obreros y estudiantes para derrotar la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Acompáñenos en nuestro primer tema del día. El gobierno sandinista realiza un acto con más de 30 delegaciones internacionales como muestra de unidad de los pueblos. La vicepresidenta Rosario Murillo envió un saludo especial a los asistentes al evento. Destacó la llegada del primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, el canciller cubano Bruno Rodríguez, así como la llegada de la delegación de Osetia del Sur, Abjasia, Palestina, Uruguay, entre otros invitados. Para mí salvación, porque Él nos salvó de que esta gente nos mataran. Esta gente nos tenía secuestrados, nos querían matar, estaban llenos de odio que la Iglesia Católica y otros medios les habían impuesto en la cabeza. Esta gente no quería el sandinismo y gracias a Daniel y las buenas tácticas que él puso, estamos aquí celebrando en alegría y en paz. El presidente Ortega sí tiene apoyo, tiene a toda esta Nicaragua, a todo este pueblo que siempre lo vamos a querer en el poder. Adelante, comandante, hasta la victoria siempre. María José Díaz desde Managua nos actualiza la información. Hola María José, adelante. Hola Reyes, un gusto saludarte. Continuamos desde la avenida de Bolívar a Chávez, una de las más transitadas por los nicaragüenses, en especial en un día como hoy, 19 de julio. Por cierto, te comento que desde la noche de ayer artesanos, emprendedores, vendedores alistan banderas, camisetas, recuerdos alusivos al 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, suceso que marcó el final de la dictadura somocista que gobernó al país por más de 40 años. Ya afinan los últimos detalles en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, donde a partir de las 2 p.m. hora local se abre la invitación para el acto central que presidirá el presidente Daniel Ortega y que contará con la participación de más de 500 invitados, representantes nacionales y extranjeros, organizaciones de solidaridad con la Revolución Sandinista, movimientos sociales, familias y juventud nicaragüense, reunidos para celebrar esta fiesta anual que está previsto, inicia a las 4 p.m. hora de Nicaragua y que une también a los pueblos de América Latina. Rey. Muchísimas gracias María José. Ahí teníamos las imágenes en vivo. Delegaciones de varios países se dan cita en esta celebración. Le invito a ver declaraciones de personalidades invitadas a los festejos. Bueno, el mensaje es primero de felicitación al pueblo nicaragüense, al gobierno revolucionario, al Frente Sandinista, por esa capacidad de resistencia y de construcción y de lucha, de mantener durante 40 años en vanguardia a nivel de América y del mundo, y de haber seguido respetando los intereses de los trabajadores, de las poblaciones más humildes. Para nosotros es un honor estar aquí, porque poder estar presente en un acto histórico como este es un honor, realmente que sí. Para nosotros desde esa época, como jóvenes revolucionarios, estábamos siempre comprometidos desde lejos con esta revolución. Entonces no podíamos faltar aquí a apoyar y a cooperar y a presentar nuestra postura de que si es necesario que nosotros tengamos que venir en el nuevo intento del imperialismo que vienen aquí a destruir esta revolución, no cabe duda que nosotros vamos a estar dispuestos a luchar en favor del pueblo nicaragüense y del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Los presidentes de Venezuela y Cuba, respectivamente, se han sumado a las palabras de felicitación al pueblo nicaragüense. Vamos a ver qué han dicho a través de sus cuentas en Twitter. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó: celebro el aniversario 40 de la gran victoria popular de la Revolución Sandinista. En nombre del pueblo venezolano, envío un abrazo al hermano Daniel Ortega, a Rosario y al pueblo nicaragüense, quienes siguen firmes defendiéndose con dignidad de los ataques del imperialismo. El jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señala: Nicaragua les duele, pues les duele el amor. Cantamos en los 40 años de la Revolución Sandinista que cambió la historia latinoamericana. Viva la Revolución Sandinista. Nuestras felicitaciones al presidente Daniel Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo nicaragüense. El momento es propicio también para revisar algunos de los logros de la Revolución Sandinista durante estos 40 años de lucha. Aquí los tenemos. Tras 12 años de gobiernos de derecha apoyados por Estados Unidos, los sandinistas retomaron al poder en 2007, con el triunfo de Ortega en las elecciones presidenciales. Las transformaciones emprendidas por el gobierno sandinista han sido notables en sectores como la salud, la educación, el combate a la pobreza y a la desnutrición, así como en la construcción de carreteras y caminos, además de políticas productivas exitosas. En materia de salud han incrementado su red hospitalaria en diferentes rubros como centros de atención médica general, casas maternas, casas para personas con necesidades especiales y bancos de leche materna. En los últimos 12 años se han construido 18 hospitales, 2 hospitales nacionales, un hospital departamental y 13 hospitales primarios. La mortalidad materna se redujo en 59% al pasar de 115 fallecidos en 2006 a 45 en 2018 y la mortalidad infantil se redujo en 58%. Con relación a la seguridad social, se dio cobertura a 298.860 trabajadores como promedio anual en las zonas urbanas, mientras que en el campo se dio cobertura a 59.000 trabajadores y trabajadoras del campo. El crecimiento del Producto Interno Bruto se ubica en un promedio anual en los últimos 10 años de 5 puntos porcentuales. La pobreza en general en Nicaragua estaba en un 48%. El gobierno sandinista la había reducido hasta el 24%, mientras la pobreza extrema se redujo de 20% al 6.3%. La inversión extranjera directa pasó de $256 millones a $1.500 millones. Y hay que mencionar que Nicaragua no contribuye al éxodo que tienen los países del Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. En materia de educación se redujeron los niveles de analfabetismo y cambia el sistema educativo. Inicia la restitución del derecho a la educación gratuita. Se trabajó en la nueva política salarial para incentivar a los maestros que tenían un salario equivalente a $80 al mes. Se otorgan becas salarios para enfrentar el imperismo y prepararlos para el nuevo sistema educativo con especialidades, formándose profesionalmente. Por otra parte, en cuanto a reconciliación y paz, un total de 13.668 comisiones de reconciliación, justicia y paz funcionan a la fecha como verdaderos templos vivos de concordancia, fraternidad constructiva y hermandad sanadora, cuidadora y protectora. Las comisiones están asumiendo la promoción y defensa de una cultura de vida que contribuye, edifica y rehabilita relaciones personales, familiares y comunitarias que acompañan solidariamente los programas socioeconómicos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que hacen realidad y restituyen los derechos constitucionales. Tenemos entonces nuestra pregunta del día. Donald Trump dijo que el buque USS Border derribó un dron de Irán. El país persa lo desmiente, mostrando imágenes captadas por su avión no tripulado. ¿Derribó Estados Unidos uno de los suyos, como sugiere Teherán, o ni siquiera se atrevió a apretar el gatillo? Opine. Nuestra imagen del día también nos llega desde Irán. Decenas de iraníes durante las oraciones en la mezquita del imán Khomeini en Teherán. Ahí lo vemos. Esto sucede mientras el país persa niega que el USS Border haya derribado un dron iraní después de que llegara a 1 kilómetro del barco del estrecho de Hormuz. De esto va nuestra pregunta del día. Como usted ya sabe, le vamos a ofrecer detalles al regreso de la pausa.
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán divulgaron este viernes una grabación aérea tomada por el dron que supuestamente Estados Unidos abatió desde un buque de la Marina en el estrecho de Hormuz. Se lanzó Trump con una fake news, él que tanto tilda a los medios de falsos informantes. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes calificó de delirantes y sin fundamentos las declaraciones del presidente Trump, quien aseguró que un buque de la Armada de Estados Unidos había destruido un dron iraní en aguas internacionales del Golfo Pérsico. La Casa Blanca intenta atizar el fuego con Teherán, tensiones que han crecido tras el derribo de un dron estadounidense por parte de la nación persa el 20 de junio pasado, tras violar Washington el espacio aéreo iraní. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que Estados Unidos no derribó el dron. Sobre la base de la información más reciente que tengo de Teherán, no tenemos ninguna información sobre la pérdida de un avión no tripulado. A través de un enigmático tuit, el propio canciller iraní ilustra la posición geográfica de Estados Unidos y la nación persa. Lo hace con un parco pero contundente mensaje. Ahí lo tenemos, reminder, recordatorio en inglés. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reafirmó también mediante su cuenta en Twitter las declaraciones anteriores del ministro Javad Zarif. No hemos perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Hormuz ni en ningún otro lugar. Me preocupa que el USS Border haya derribado sus propios drones por error. Este viernes, en una rueda de prensa en el despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Trump afirmó: bueno, no hay duda de ellos, lo derribamos. Amenazó incluso a Irán a indicar que pagará el precio si hace algo catalogado por él de tonto. Tenemos la mejor gente en el mundo, tenemos el mejor equipo en el mundo, tenemos los mejores buques, los barcos más mortales. No queremos tener que usarlos. Esperamos por su bien, dice, que las autoridades iraníes no hagan nada tonto. Si lo hacen, pagarán el precio que nadie jamás haya pagado. Usted sabe, Donald Trump, como siempre, utilizando sus superlativos de superioridad. Y tras la sesión de la ONU del miércoles, el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró ante la prensa de Naciones Unidas la situación por la guerra económica que tiene Estados Unidos contra Irán. Los Estados Unidos están comprometidos en una guerra económica contra Irán. La guerra económica que el presidente Trump articuló con orgullo está teniendo lugar contra Irán. Se dirige a los civiles, no se dirige al personal militar, no se dirige a los funcionarios, se dirige a los civiles comunes. Eso equivale a terrorismo, porque aterroriza a la gente para avanzar en la agenda política. Eso tiene que parar. Una vez que se detiene, puede seguir otras cosas. Le invito a revisar cómo han sido las relaciones entre Estados Unidos e Irán durante los últimos 4 años desde que se firmó el acuerdo nuclear del G5+1. En 2015, bajo la administración de Obama, se firmó un trascendental acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias mundiales, tras arduas negociaciones que duraron cerca de 2 años. El presidente Trump decidió romper ese acuerdo en mayo del 2018. Esto hizo que aumentaran las tensiones. Tras el rompimiento, Estados Unidos impuso varios paquetes de sanciones contra Irán. Así se desploma la economía. Durante los últimos meses, Estados Unidos anunció el envío de importantes refuerzos militares a Oriente Medio en mayo. La Casa Blanca aumentó la presión al ponerles fin a las exenciones de las sanciones secundarias para los países que le compraban petróleo a Irán. En junio, Estados Unidos estuvo a punto de lanzar un bombardeo contra Irán luego de que Teherán derribara un dron militar estadounidense, pero el presidente Trump canceló el ataque en el último momento. El presidente iraní Hassan Rouhani tomó represalias contra las sanciones de Estados Unidos, suspendió su compromiso de cumplir con los límites sobre las reservas de uranio. Una decisión soberana, y de esta manera Irán le dice al mundo: con nosotros no se juega.
Le hablamos de otros temas que también son noticias este viernes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Eduardo Martínez, el presidente de México, López Obrador, se reúne con un grupo de congresistas de Estados Unidos para abordar temas relacionados con el acuerdo comercial conocido como TEMEC, ya ratificado por el Senado mexicano. A Venezuela nos vamos con Leonel Retamal. Así se preparó Venezuela para su última reunión como dueño de casa al frente del movimiento de países no alineados. Siguen llegando delegaciones para la reunión ministerial del Buró de Coordinación que revisará y aprobará el informe final de Venezuela. Cobertura de Telesur los días 20 y 21 de julio. Colombia, aquí tenemos el tuit de Paola. La Corte Constitucional mantiene las restricciones para la fumigación con glifosato. Esto pese a que los gremios habían pedido autorizar su aspersión. Comunidades campesinas, afro e indígenas celebran la medida, pero esperan la prohibición del uso de este químico en Colombia. A Perú ahora con Jaime Herrera. Trabajadores de salud cumplen 3 días en huelga indefinida por mayor presupuesto para la salud, aumento de salarios, estabilidad laboral para todos los trabajadores, contra la privatización de los hospitales también. España. Pablo Iglesias, dice Edu Marín, da un paso atrás y renuncia a formar parte del posible próximo gobierno de Sánchez. Se desbloquearía así la negociación entre PSOE y Unidas Podemos de cara a la investidura. Otros miembros del partido sí podrían estar en el Ejecutivo. Pasamos ahora a nuestro tema de la semana, pero antes la pregunta del día para que no se nos quede colgadita. La pregunta del día. Donald Trump dijo que el buque USS Border derribó un dron de Irán. El país persa lo desmiente mostrando imágenes captadas por su avión no tripulado. Le preguntamos, ¿derribó Estados Unidos uno de los suyos, como sugiere Teherán, o ni siquiera se atrevió a apretar el gatillo? Vamos a ver qué nos han respondido. Este usuario, Michael, lo más posible es que los Estados Unidos hayan derribado su propio dron y sea otra de las noticias falsas de Trump para que el mundo crea que Irán está atacando con su ejército o a su ejército y entonces iniciar una guerra con el apoyo de los europeos en contra de la República Islámica de Irán. Gracias, Michael. Vamos al de Wilmer. Saludos, Rey. Saludos, Wilmer. El neonazista de Donald Trump y sus antecesores han sido unos cobardes, han destruido pueblos enteros, pero acompañados de gobiernos bufones. Los gobiernos de Estados Unidos, como todo cobarde, vive de las mentiras y sabe a qué atenerse de querer inventar alguna locura. Muchas gracias por su participación. Miguel Bolaño, de pronto derribaron un dron, pero de ellos. O quizás sea un falso positivo para que Donald Trump gane votantes para las próximas elecciones. Irán los tiene delirando, viendo fantasmas, visiones, por el miedo que le tienen a los iraníes. Gracias a Miguel. Y por último, este tuit de Mari Lourdes. Dice, desde Brasil, Caro Rey, Trump es un Bolsonaro que habla inglés y tiene mucho más poder militar. Bueno, yo diría que Bolsonaro es un Trump que habla portugués. Pero mienten igual. Lula libre. Muchísimas gracias, Mari Lourdes, también por tu participación. Vamos ahora sí al tema de la semana. Así es viernes, el día del tema de la semana. Puerto Rico ha generado noticias durante todas estas jornadas. Por esa razón me acompaña en estudio Luis de Jesús, nuestro colega. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Rey. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Luis, todos los días se ha generado noticias respecto a Puerto Rico. ¿La más reciente cuál es? Bueno, lo más reciente que tuvimos este viernes es precisamente el Colegio de Abogados, que aglutina a todos los abogados en Puerto Rico. Estaba realizando una investigación por los pasados 2 a 3 días para determinar si esta polémica del chat de Telegram, donde está incluido el gobernador Ricardo Rosselló y otros miembros de su gabinete, se había incurrido en algún tipo de delito. Efectivamente, hoy hicieron público el informe y determinaron que en efecto existe base jurídica para iniciar un proceso de residenciamiento, lo que en Estados Unidos sería básicamente un impeachment contra Ricardo Rosselló, porque sí encontraron pruebas de que podría haber delito cometido dentro de ese chat de Telegram. O sea que los próximos pasos podrían ser que esto pase, digamos, al Congreso o a la Asamblea, como se le denomina en Puerto Rico. En Puerto Rico, con la bicameralidad, le tocaría entonces, según la Constitución, a la Cámara de Representantes iniciar entonces un proceso de residenciamiento, contra el gobernador, y luego entonces pasaría al Senado para que sea el Senado quien lo evalúe. Lo interesante aquí es que ya hoy el caucus del Partido Nuevo Progresista, que es el partido que quiere la anexión con Estados Unidos y que es
el partido del gobernador Ricardo Rosselló dijo que ya cuentan con los votos necesarios para iniciar el residenciamiento. ¿Qué es lo que están esperando? Bueno, dicen muchos que están dilatando un poco la cuestión por algunos conflictos de intereses con el gobernador Ricardo Rosselló. Esto que me acabas de decir de que el caucus del propio partido de Rosselló se está, digamos que disponiendo a iniciarle el proceso de residenciamiento al actual gobernador, es muy interesante porque no olvidemos que días atrás Rosselló comenzó como a amenazar a miembros de ese partido. Claro, se dice que el gobernador se ha reunido a puerta cerrada con los miembros de su partido para chantajearlos de alguna manera y decirles, si ustedes no me apoyan para que yo siga como gobernador, o sea, si no me liberan de culpa, yo puedo entonces divulgar información que los compete a ustedes también. Entonces, por eso tal vez están aguantando un poco, pero todo apunta a que ya dentro del caucus del PNP y también con el partido de minoría, los otros dos partidos de minoría, se tiene lo suficiente para iniciar el proceso de residenciamiento. Algo que hemos venido diciendo a lo largo de esta jornada, Luis, es que lo que se expone, digamos, la lectura de traducción que hacemos de las casi 900 páginas de chat que fueron reveladas, es prácticamente la punta de un iceberg que está más bien nutrido de una megatrama de corrupción. Eso dicen, de hecho, el Centro de Periodismo Investigativo, que es la agencia periodística que se encargó de publicar y sacar a la luz este chat de Telegram, ha dicho, de hecho ayer publicaron en Twitter una información donde decía que hay muchísimo más detrás de estos chats, hay toda una trama de corrupción y de robo de dinero y de lavado de dinero por parte del gobierno de Ricardo Rosselló, que se va a ir destapando progresivamente en los próximos días, tal vez semanas. Y ayer, curiosamente, vi también unas declaraciones de la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, que no solamente dijo que hay más de esta trama, sino que también hay más chats, hay más conversaciones de este y de otros chats. Así que yo creo que esto no termina aquí, esto apenas está comenzando. Apenas está comenzando, por eso te quiero preguntar también qué podría venirse durante las próximas jornadas, ya no solamente desde el punto de vista del legislativo, desde lo parlamentario propiamente dicho, con este posible residenciamiento que pudiera gestarse y tomar cuerpo en las próximas jornadas, sino además en el seno popular, en estas movilizaciones de calles que hemos visto, no solo por movimientos sociales, sino por la ciudadanía de manera general. Claro. Dentro de los movimientos populares lo que se está gestando es una movilización continua y constante en las calles. De hecho, para todos estos días, para mañana sábado, el domingo, hay movilizaciones de calle convocadas cerca de la fortaleza, la residencia del gobernador, en la zona capital, en otras partes del país. Y para el lunes hay un gran paro nacional convocado a eso de las 9, 10 de la mañana en Puerto Rico, precisamente para salir a marchar en la avenida Plaza Las Américas, que es la principal avenida, digamos, la arteria vial más importante de la zona capital. Así que se espera que el país se paralice el próximo lunes. Lo interesante aquí, y si me permite, Rey, brevemente, es que estas movilizaciones que se han visto en los últimos días, ya muchos dicen que son sin precedentes, ¿sabes? Incluso son más grandes las movilizaciones que se han visto que aquellas que se vieron en 2010 para sacar a la Marina de Estados Unidos de Vieques. Así que podríamos estar ante un momento histórico para Puerto Rico. Un momento histórico que Telesur también ha estado narrando durante todas estas jornadas. Luis, me imagino que, dados los últimos acontecimientos, la consigna popular, la consigna de la sociedad en las calles haya venido como que mutando, ¿no? Ya no solamente utilizan ese hashtag en las redes sociales de Ricky renuncia ya, sino se va sumando este de residenciamiento ya. Claro, lo que pasa es que ante lo que algunos podrían llamar como la terquedad del gobernador de renunciar, porque tiene prácticamente a todo el país movilizado en su contra, y ante esa terquedad, entonces, lo que el Movimiento Popular ha hecho es ir moviéndose ahora a exigir a los otros miembros de ese partido del gobernador a que le pidan la renuncia a él, que ellos también tienen la responsabilidad, pedirle ahora también a la Cámara de Representantes que inicie de una vez y por todas ese proceso de evaluación del residenciamiento del gobernador, que sería lo que toca de ahora en adelante. Exactamente. Muy brevemente, no quiero dejar por fuera la postura de Estados Unidos en medio de todo este conflicto sociopolítico que se ha gestado en Puerto Rico. Mira, Donald Trump recientemente, en los últimos 2 días, ha estado tuiteando. Sabemos que a él le encantan las redes sociales, le encanta conferencias de prensa por Twitter. Y todo lo publica por ahí. Ha vuelto a hacer en énfasis en lo que él ha dicho en los últimos 3 años, que Puerto Rico es un país gobernado por corruptos, que esa gobernación tiene que cambiar, etcétera, etcétera, aunque no ha dicho nada tajantemente sobre un cambio de gobierno.
Pero sí, hoy precisamente dos precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, una de ellas es la precandidata por Hawái, por el Partido Demócrata a la presidencia, han dicho abiertamente a Rosselló que tiene que renunciar. Y la senadora Elizabeth Warren hizo unas declaraciones diciendo, no decía abiertamente que renunciara, pero sí decía algo así como, el pueblo ha hablado, él debe obedecer. Entonces, eso es lo más que tenemos en declaraciones del gobierno estadounidense. Yo lo que creo es que en los próximos días va a seguir llegando presión del gobierno estadounidense. Exacto. Y quién sabe si... Y en medio de todo este río revuelto, me imagino que el propio Partido Demócrata está como queriendo pescar, ¿no? Ciertamente, para su... Sí, sacar rédito electoral para la campaña presidencial. Luis, ¿con qué nos sugiere cerrar este momento del tema de la semana? Bueno, el equipo de producción preparó como a modo de resumen una historia muy interesante sobre lo que ha venido pasando durante toda esta semana, así que les invitamos a que vean este material, Rey. A ti muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado. Con ese material lo dejamos hoy en Temas del Día. Obsérvelo, analice, vea la respuesta del gobierno puertorriqueño y saque sus conclusiones. Hasta la próxima. Les reitero, ¿verdad? Y esto es ponderado y analizado. Yo voy a continuar en mi trabajo.